Hoy encendemos esta chispa del Evangelio junto a este tren, que se parece mucho a otro sobre el que os voy a contar una historia. A finales del siglo XIX coincidieron en un vagón dos personas, un anciano de unos 70 años con un muchacho joven. Y cuando el muchacho joven, estudioso y un poquito aguerrido, descubrió que aquel anciano iba leyendo un libro, se fijó y descubrió que el libro de pastas negras que iba leyendo era la Santa Biblia. Entonces el joven, un poquito osado, le dice: ¿pero qué hace leyendo ese libro que está lleno de fábulas y de cuentos inservibles? Y aquel anciano le dijo: pero si este libro es la palabra de Dios. Dice: no, hombre, no, hace 100 años ya tuvimos la Revolución Francesa, las cosas han cambiado. Basta con estudiar un poco de historia y de historia natural para descubrir pues que esas cosas pues no son reales. Además, los científicos ya han descubierto que muchas de las cosas que cuenta la Biblia son auténticas patrañas. Y aquel hombre de 70 años se le quedó mirando al muchacho sorprendido. Y entonces los científicos dicen eso. Y el muchacho seguía un poquito como dándole explicaciones, pues con esa gallardía que se tiene en los años de la juventud, y se trataba pues de comer el mundo. Y cuando se bajó del tren, le dijo: bueno, pues me alegro mucho de haberle saludado. Y aquel anciano se identificó. Resulta que era Louis Pasteur, uno de los grandes científicos del siglo XIX de Francia, el que descubrió la vacuna contra la rabia, con la que se salvaron muchas vidas, el que hizo distintas experiencias con una vacuna frente al carbunco, y el que también nos enseñó a la pasteurización de la leche para evitar tener algunos contagios. Este gran científico del siglo XIX francés, de un país que estaba sumido en una gran secularización, era un hombre con un corazón sencillo, que era capaz de asombrarse ante Dios, investigando y profundizando en la ciencia. Y él es el autor de una frase que es famosísima: un poquito de ciencia te aparta de Dios, pero mucha ciencia te reconduce otra vez a Él. Los científicos más sensatos, que profundizan muchísimo en los misterios de la naturaleza, que se acercan a la biología, que profundizan en distintas parcelas de la ciencia, de la técnica, de la investigación, son capaces de descubrir que este mundo en el que vivimos tiene una serie de leyes tan precisas que nosotros somos capaces de descubrirlas, y por eso hemos de descubrir que esto no es puro azar, sino que es obra de una mente prodigiosa que ha sido capaz de diseñarlo. Pero sigue habiendo personas que se empecinan y tratan de convertir la ciencia en una enemiga de la fe, en una enemiga de Dios. Y son gente, sobre todo, soberbia. Como dice Jesús hoy en el Evangelio: gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, porque cuando uno tiene sencillez de corazón, cuando uno está abierto a la trascendencia, cuando uno está abierto al conocimiento del mundo, entonces uno es capaz de percibir el misterio profundo de nuestro mundo y descubrir en él a Dios como fuente de la vida. Pero cuando uno, que este es el pecado de Adán, pretende ponerse en lugar de Dios, cuando uno quiere suplantar al Creador y ser Él el dueño de la vida y de la muerte, del bien y del mal, entonces Dios se aparta. Y estos son los sabios entendidos, que dice Jesús que se les han ocultado las cosas. Hoy quizá no son los científicos, ni es el conflicto entre ciencia y fe, pero hoy son muchas las ideologías que en nuestro mundo tratan de apartar a Dios de la esfera pública. La ideología de género, que trata de darnos una visión concreta del hombre y de la sexualidad del ser humano. La cultura de la muerte, que trata de imponerse y quitar de nuestro paso a los niños antes de nacer o a los ancianos. Hoy todas estas culturas y cosmovisiones de la realidad se nos proponen con unas posturas ideológicas que ciegan la mente, porque no hay nada más ciego hoy que una persona influida por la ideología y que es incapaz de razonar. Y se vuelven incluso, como ocurre con la ideología de género, contra la propia biología del ser humano. Hoy hemos encendido esta chispa del Evangelio. La encendemos al mismo tiempo que quisiéramos que se encendiera la chispa de este tren y nos trajera un poquito de luz y de esperanza en medio de nuestro mundo. Mañana os espero. No te olvides suscribirte a este canal y de compartir esta chispa para que llevemos a todos un mensaje de esperanza cada día.